Es decir, si vamos a los orígenes, tanto en Inglaterra, con el Bill of Rights, y en Francia, con la Revolución Francesa, se empezaron a cimentar los orígenes de la inmunidad parlamentaria. Esta es una institución constitucional muy antigua, podemos decirlo incluso también legal en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estas instituciones jurídicas justamente preveían la protección del parlamentario y su derecho a manifestarse libremente, es decir, su derecho a la libertad de expresión parlamentaria. En las democracias participativas, en este caso, en Inglaterra, que fue progresiva, y en Francia, después de una revolución, se gestó la lógica de una protección del congresista. Vamos a asignar al congresista al mismo tiempo como parlamentario, como lord, como común, que ya se expresaba en un congreso. Estas facultades de protección justamente surgen, uno, a nivel de los británicos para buscar proteger su participación, y a nivel de los franceses para no encarcelarlos o no violar su libertad en los ejercicios de su participación. Porque de todas maneras, ambas instituciones, la inglesa, es decir, la británica y la francesa, buscaban esa protección. De allí donde deriva formalmente el tema de la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad parlamentaria. Si nos remitimos al artículo 93 de la Constitución, prescribe justamente eso, la protección constitucional de los parlamentarios. Pero si revisamos el reglamento del Congreso, el artículo 16, segundo párrafo, prescribe una limitación, es decir, este derecho constitucional no es absoluto, es decir, la inmunidad parlamentaria no era absoluta, tenía una prerrogativa de levantamiento, es decir, existía la posibilidad de levantar esta inmunidad, y en dos determinadas circunstancias. La primera, por procesos diferentes a los procesos penales, los procesos laborales, civiles, porque también prescribe la posibilidad de procesarlo ante este levantamiento, y dos, por procesos anteriores a su ejercicio como congresista o como parlamentario. En estas dos excepciones, también tenían una lógica de aprobación del levantamiento ante el fuero, es decir, todo el Congreso tenía que al mismo tiempo levantar esta inmunidad para poder ejercerse cualquier acción procesal penal en contra del congresista que estaba siendo sujeto u objeto de cualquier levantamiento de inmunidad. Entonces, tenía que existir la prerrogativa de que existe un proceso anterior que no tenía nada que ver con los cargos que ejercía como parlamentario, o por otros procesos que no tienen que ver con el fuero penal, ¿no? Pueden ser civiles o laborales, etcétera, o hasta administrativos. Pero también tenían que tener la lógica de levantamiento ante el fuero, es decir, el Parlamento tenía que levantarle la inmunidad parlamentaria al congresista que haya incurrido en cualquier delito o que al mismo tiempo tenga un proceso en un proceso de otra naturaleza en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto también pasaba por un tema en la comisión de ética. No se olviden que el Congreso tiene comisiones y trabaja por comisiones. Entonces, la comisión de ética también hacía, por así decir, de filtro para evaluar la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria a un congresista, en el caso peruano. Nos ceñimos estrictamente al caso peruano porque justo como prescribimos, este es un tema de prerrogativas que tenían los congresistas. Y lo tenían porque ante la última votación, es decir, la segunda votación en una segunda legislatura, con 103 votos a favor, se levanta por así decirlo, no solamente se levanta, se deroga el artículo constitucional de la inmunidad parlamentaria y se da otros alcances. ¿Por qué? Porque al ratificarse, literalmente se está dejando de lado la inmunidad parlamentaria. Ahora, ¿cuándo surge el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria en contextos como estos? Si recordamos un poco, por ejemplo, en Colombia también el año 91 ya no se prescribió el tema de la inmunidad parlamentaria, es decir, se dejó de lado la inmunidad parlamentaria. Estamos hablando de Colombia, el año 91. ¿Por qué? Porque tenían también una sinsazón los colombianos
de que su parlamento no solo no los representaba, sino también que hacían uso y abuso de estas facultades para que delincuentes accedieran al poder. Si ustedes recuerdan el caso de Pablo Escobar incluso fue parlamentario en Colombia. Duró muy poco, pero justamente a raíz de que había mucha debilidad institucional, alto nivel de corrupción en Colombia, es que tal vez un delincuente en aquel entonces no se sabía, Pablo Escobar podía acceder al Congreso, ¿no? Y al Parlamento. Lo mismo empezó a suceder años posteriores aquí, después de la Constitución del 93 en Perú. No es de extrañar, hace poco nada más, en 2018, existían 3 parlamentarios que tenían procesos civiles, penales y laborales en sus haberes. Los más complicados incluso los que tenían procesos penales. Algunos pasaron a la Comisión de Ética y con eso se presentó la posibilidad de hacer levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Otros simplemente no fueron ni siquiera elevados a la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque obviamente gozaban de mayoría parlamentaria y por lo tanto en la comisión ni siquiera evaluaron sus casos. Y con el transcurrir del tiempo y ante esta lógica de lucha contra la corrupción, empezaron a hacerse más fuertes, y repito, hace 2 años, el debate del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Entonces, bajo estas circunstancias, podemos entender que ante una debilidad institucional de parte del Parlamento, del Congreso, y las voces en contra de este, es decir, las voces en contra de grupos sociales, de prensa, organizaciones que cuestionan y por supuesto polemizan el tema de la inmunidad parlamentaria, es que se empieza a gestar el debate de la derogación del artículo 93. Incluso el año 2018 ya había un proyecto de ley para la reforma constitucional de este artículo. Entonces, entiéndase que no es un debate nuevo y existió incluso jurisprudencia a nivel internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Uno de estos casos emblemáticos, podríamos señalar, por ejemplo, fueron los de caso Lara Comi, que, por ejemplo, en Europa, la diputada Lara Comi formaba parte del Parlamento Europeo. Entonces, ella hace uso también, y este es el otro lado de la moneda, de su inmunidad parlamentaria para requerir por una acción de amparo al Tribunal Europeo y también al Congreso Europeo, al Parlamento Europeo, para que no la procesen por un caso de difamación. Ojo, un caso de difamación en ejercicio de funciones parlamentarias. Entonces, el otro lado de la moneda es que Lara Comi, en estas circunstancias, se le estaba procesando por un delito de difamación. Entonces, ella, haciendo uso y requiriendo el Parlamento su derecho de inmunidad parlamentaria, requirió amparo. Esto pasó en 2013. Y justamente ahí radica en Europa, por ejemplo, un proceso del por qué sí debe existir la inmunidad parlamentaria, ¿no? Es decir, el ejercicio del Parlamento, y acá viene un contexto de lógica de la protección del parlamentario en contra de poderes abusivos, pues sí conviene también tener protección a la participación de los parlamentarios, sobre todo porque son los que representan a la sociedad. En debates y tertulias pasadas comentábamos si era pertinente o no proteger al Parlamento y proteger a los parlamentarios. Yo personalmente no considero que sea necesario proteger a alguien que éticamente está bien blindado. ¿Por qué? Porque si uno va a formar parte de un Congreso que aspira a hacerse el poder por excelencia del Estado, un poder que hace contrapeso al Ejecutivo y donde los cuadros políticos que presentamos están constituidos por hombres éticamente solventes, económicamente solventes y al mismo tiempo quizás democráticamente solventes,
no tienen necesidad de ampararse en la inmunidad parlamentaria si es que no es estrictamente necesario. Pero ante la debilidad de la institucionalidad, ante los poros que existen para el control de las instituciones en nuestro país, un levantamiento de la inmunidad incluso fue aplaudida a nivel nacional. Es más, el presidente Sagasti no le tomó ni 10 minutos firmar y ratificar la publicación de esta reforma. Por lo tanto, quiero manifestar en esta primera participación que tanto en Colombia como, por ejemplo, en otros países, como en Honduras, también se ha levantado o se ha eliminado la inmunidad parlamentaria, ¿no? La lógica corresponde a lo mismo porque es importante hacer las similitudes, ¿no? En Colombia y en Honduras se elimina la inmunidad justamente bajo esa misma lógica. No blindar a corruptos, no blindar a delincuentes que en el futuro puedan hacer abuso de la inmunidad, convirtiéndola en impunidad parlamentaria. Estas dos prerrogativas a nivel comparado, si lo vamos a llevar a la analogía con otros países de Europa, por ejemplo, en Europa existe, por ejemplo, bicameralidad y el tipo de inmunidad es tanto de inmunidad como inviolabilidad, ¿no? En Italia también hay inmunidad e inviolabilidad, en Francia de igual forma, Portugal y Austria, ¿no? Entonces, en Europa existe vigente todavía la inmunidad parlamentaria. En Latinoamérica, a excepción de Colombia y Honduras, por el momento, con países más parecidos al nuestro, a nivel de Latinoamérica, han eliminado la inmunidad. Con nosotros, bueno, somos un tercer país que también plantea la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Solo para recordarles, entonces, que los orígenes son ingleses y franceses a nivel de constitucionalismo, ¿no? Y la protección, que repito, va a nivel de Inglaterra, protección de la participación, y a nivel de Francia, la protección para proteger su libertad, sobre todo, porque fácilmente, y desde aquel entonces, y esto ya es algo que yo voy propagando siempre, existía lo que se llama el lawfare, es decir, callar al oponente a través de un proceso judicial, un proceso penal o encarcelándolo, ¿no? Los agravios políticos a veces, y eso ha pasado, a veces han tenido un desenlace presidiario. No olviden que muchas veces, y esto sin hacer publicidad a ningún partido, muchas veces en el Perú, cuando un enemigo político tenía algo en contra de su adversario, lo primero que hacía era denunciarlo, ¿no? No olvidemos la lucha que hizo tal vez el partido aprista en sus inicios, como Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Villanueva del Campo, Tausen Escurra, Ramiro Prealé, para poder manifestarse públicamente en contra de gobiernos autoritarios, ¿no? Y muchas veces incluso fueron encarcelados. No olviden que muchos políticos de antaño, realmente del peso de los que acabo de señalar, han vivido parte de su vida entre cárceles y exilios. El mismo Mariátegui también pasó por esto, y otros políticos del siglo pasado vivieron lo mismo. Entonces, no era de extrañar que en las constituciones posteriores al 79 y la 93 se ratificara la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque justamente la vida política en la cual estos políticos se venían desenvolviendo ameritaba un nivel de protección. Más aún cuando no existía garantías para ellos, ¿no? Pero actualmente un Estado que propone una vida transparente, que propone una institucionalidad transparente, que propone sistemas de control férreos, tal vez la eliminación de la inmunidad parlamentaria haya sido atinada por dos cosas. Primero, porque es popular y así la población está más tranquila, por así decirlo. Y dos, porque la eliminación de la inmunidad parlamentaria
nos presupone un mejor control social de aquellos que van a ir al Congreso. Veremos y se va a plantear obviamente cuántos con procesos o cuántos con condenas, incluso penales, se animen ahora a ser congresistas después de la eliminación parlamentaria. Por supuesto, yo no he encontrado ningún vicio de formalidad, como pueden proponer algunos constitucionalistas. Creo que incluso ha cumplido la formalidad de 2 legislaturas para su eliminación. Y tercero, esta propuesta, muy popular por cierto, corresponde a una lógica de debilidad institucional. Si el Parlamento fuera una institución fuerte y sólida, no habría necesidad de haber eliminado la inmunidad parlamentaria. Pero ante estas circunstancias de debilidad institucional, incluso de lógica de corruptela a nivel de una institución tan antigua como Congreso, tan desprestigiada, creo que, como quien dice, la fruta se cae madura, ¿no? Era necesaria, se planteó y actualmente nadie ha objetado, salvo los 14 congresistas que dijeron que se oponían a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y aquí sí hay que ser precisos. ¿Quiénes fueron estos 14 congresistas que se opusieron a la inmunidad parlamentaria? Para empezar, todos los de Fuerza Popular, todos se opusieron. Manuel Merino de Lama, y por supuesto un congresista más de FREPA. Creo que ellos son los... el presidente de la comisión, Alarcón también, ¿no? Entonces, veremos cuáles son las consecuencias de esta eliminación. La Fiscalía realmente impulsará acciones puntuales y formales en contra de aquellos que tengan condenas por delitos cometidos, que obviamente ya no existe la inmunidad. Entonces, aquí vienen varias preguntas para ver cómo actuarán ahora las instituciones públicas frente a esta eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Son algunas precisiones que quería manifestar y para no extenderme mucho en mi exposición, seguramente habrán preguntas o nos tocará una segunda intervención. Doy pase al doctor Miguel, al moderador o a mi amigo Andrés Torpoco, que seguramente esté esperando ya su turno para intervenir. Muchas gracias por el momento. Bueno, gracias por tus aclaraciones, José. A continuación, se le va a ceder el uso de la palabra para que desarrolle también el tema en cuestión al doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio. Él es el presidente del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, es presidente del presente instituto. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio. Muy buenas noches, pidiendo mil disculpas por los problemas que he tenido para ingresar. Voy a hacer el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo tengo, Christopher? Tiene 20 minutos, doctor, en la primera ronda. Gracias, voy a acelerar entonces. Conforme ya al menos hizo referencia José Gálvez, hace algunos meses en el Perú se debatía que los parlamentarios hacían uso y abuso de la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, los más radicales sostenían que era necesario quitarle la inmunidad a través de una reforma constitucional, como ya ha ocurrido. Mientras que los conservadores argumentaban que la inmunidad debe quedar ahí, como está. No hay más que unos 4 o 5 parlamentarios con procesos penales, por tanto, no era justificable una reforma constitucional. Efectivamente, la inmunidad es uno de los privilegios del Parlamento. Sin embargo, hay otros aspectos más dentro de la estructura, la dinámica y la vida parlamentaria que forman o integran el denominado estatuto parlamentario, que se bifurca en 2 grandes rubros: las restricciones parlamentarias y las prerrogativas parlamentarias. Dentro de las restricciones se encuentran, primero, la irrenunciabilidad al cargo de congresista; 2,
las incompatibilidades que tienen los congresistas en el ejercicio del cargo, y luego 3, las prohibiciones a los que están sujetos. Eso corresponde a las restricciones. Dentro de las prerrogativas se hallan el mandato no imperativo de los congresistas, la inviolabilidad de voto y de opinión y la inmunidad de arresto y proceso, ¿no? En esta breve exposición sobre las prerrogativas parlamentarias en el Perú, realizaremos solamente una apreciación de carácter histórico del llamado prerrogativas o privilegios parlamentarios. Otros lo conocen como fueros parlamentarios, etcétera, obviamente de una larga data histórica. Explicaremos brevemente los orígenes de la inmunidad y de la inviolabilidad, dejando los otros temas para otra oportunidad por razones de tiempo. El concepto de prerrogativas vienen a ser los derechos conquistados a favor de los parlamentarios, es decir, logradas en su confrontación con el poder monárquico a su favor, a fin de no ser limitados o impedidos en sus opiniones, en sus apreciaciones o críticas, y luego de no ser perseguidos por la justicia o ser detenidos o privados de su libertad personal por el poder del rey o del ejecutivo. La finalidad de estas conquistas han sido brindar mejores condiciones para cumplir adecuadamente, sin un límite o impedimento, el ejercicio de sus funciones frente al monarca o al ejecutivo. Yo creo que la historia de Inglaterra y luego la historia de Europa obviamente nos ilustran esta confrontación en un proceso de transformación político. Las prerrogativas parlamentarias tienen sus orígenes en Europa, como también en Francia, en Inglaterra y Francia, conforme lo señaló ya José. Sin embargo, encontramos un antecedente de prerrogativa en el derecho romano, algo increíble, cuando se estableció la prohibición de detención y procesamiento de los tribunos de la plebe en la antigua República Romana. Este funcionario era elegido por el Concilium Plebis, Asamblea de la Plebe, como contrapoder plebeyo frente a los cónsules y en número de 2. Tenía el derecho de defender a los plebeyos, vetando las decisiones legislativas, por tanto no podían ser procesados ni detenidos. El tribunado sería sacrosanto, lo que significaba que quien ocupase el cargo estaría protegido de cualquier daño físico y que tenía el derecho de auxiliar a los plebeyos y rescatarlos del ejercicio del poder de un magistrado patricio. Más tarde, los tribunos adquirían un poder mucho mayor a través de la concesión del ius intercisiones, que les daba poder de veto sobre cualquier ley o propuesta de cualquier magistrado, incluyendo otros tribunos de la plebe. Como representante principal de los plebeyos, se requería que la casa del tribuno estuviera abierta todo el tiempo, día y noche. Aquí se tiene el antecedente del trato diferenciado en relación con los ciudadanos comunes y corrientes en la historia de Roma. El constitucionalista Francisco Fernández Segado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y amigo de nuestra universidad, estuvo hasta en 3 oportunidades en Huancayo, en su trabajo titulado La doctrina constitucional sobre prerrogativas parlamentarias en España, nos proporciona una
serie de datos muy importantes que nos ilustran la información sobre las prerrogativas parlamentarias. Él indica que un buen sector de la doctrina ha visto en el parlamentarismo inglés los primeros antecedentes de las llamadas prerrogativas parlamentarias y de modo particular de las dos más caracterizadas, es decir, la inviolabilidad, freedom of speech, y la inmunidad, freedom from arrest or molestation. Pero señala que algunos lo consideran la inmunidad, obviamente, como el freedom of arrest, obviamente de origen, que no es de origen parlamentario, por cuanto se trataría de una institución derivada de la curia medieval, generalizada en gran parte de Europa, y que nunca dejó de responder a su fundamento originario, esto es a la exigencia de seguridad en un peligro y con frecuencia en el largo viaje para acudir a las llamadas del rey a consejo. Por lo mismo, según esta doctrina, el origen de la moderna inmunidad parlamentaria habría que verlo en la Francia revolucionaria. Es así que hacia el año 1450 los parlamentarios privilegiados comenzaron a asumir una forma coherente en el paisaje constitucional británico, donde al iniciar cada sesión parlamentaria, el speaker de la Cámara, es decir, el jefe de la Cámara de los Comunes, con un discurso reclamaba al monarca respetar the ancient rights and privileges of commons, los antiguos derechos y privilegios de los comunes. Esto era permanente, como digo, en cada inicio de cada sesión. Por otro lado, es importante un dato que nos proporciona el Chief Justice Edward Coke en su obra titulada Instituto de las Leyes de Inglaterra, publicada en 1644, en el cual analiza justamente estas prerrogativas que eran importantes y necesarias en aquella época. Un hecho interesante acaecido en la misma Inglaterra es el conocido del Strodes Case de 1512, que consistió en que este diputado Stroud, en su condición de parlamentario, promovió leyes para regular la industria del estaño. Esto generó conflicto con el Stannary Court, o sea, los tribunales de las minas de estaño de los condados de Cromwell y Durham. Los tribunales iban a condenar con pena privativa de la libertad a Strode por perturbar a los mineros locales del estaño. La medida de encarcelamiento desencadenó una rápida respuesta no solo de los comunes, sino de todo el Parlamento británico en su conjunto. Se aprobó una ley conocida como Strodes Act, cuestionando la acción adoptada por los Stannary Court, o sea, por los tribunales del estaño, al mismo tiempo advirtiendo a los demás órganos para evitar análogos comportamientos. Entonces, esto nos ilustra realmente la situación muy interesante de la conquista de las prerrogativas parlamentarias. Otro aspecto que es necesario señalar es el caso del artículo establecido en la Revolución Gloriosa, que obviamente en el artículo 9 del Bill of Rights de 1689, en el caso en el cual al menos Guillermo de Orange tomó el poder contra el destronado Jacobo II, y luego se establecía con suma claridad
que la libertad de expresión y de debates o procedimientos en el Parlamento no debe ser acusado ni cuestionado en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento. Estamos haciendo una referencia al documento que forma parte de la Constitución británica de 1689. En cuanto respecta a la inmunidad parlamentaria, es decir, el freedom from arrest, operaba a favor de los parlamentarios 40 días antes y 40 días después, ¿no? Inmediatos a la sesión del Parlamento, pero no operaba para los procedimientos criminales. Entonces yo creo que ahí realmente tenemos algunos datos interesantes e importantes para al menos ilustrarnos sobre estos privilegios parlamentarios. Voy a hacer alguna referencia con respecto a la Revolución Francesa. Yo creo que todos estamos muy informados de que el tercer estado, en el año de 1789, que se remueve la Francia de aquella época, se aprueba un decreto con fecha 20 de junio del año, ya en referencia, ¿no?, por el tercer estado que se reclamaba los verdaderos representantes del pueblo francés. El decreto reza de la siguiente manera: la Asamblea proclama que la persona de cada diputado es inviolable, ¿no? Entonces está bastante claro la situación de la inviolabilidad. Otro decreto del 26 de junio, pero de 1790, perfecciona el instituto. Con fecha 22 de marzo de 1791, se perfecciona el instituto de la inmunidad al precisarse que no se trataba de una traslación de competencia jurisdiccional al Parlamento, sino solo la necesidad de la autorización de la Asamblea para procesar cada uno de sus miembros, por algunos casos imputados. Y la Constitución del 3 de septiembre, la primera Constitución francesa de 1791, termina de delimitar con nitidez las instituciones tanto de la inviolabilidad como de la inmunidad, conforme podemos al menos precisar en los artículos 7 y 8 de la sección quinta del capítulo primero del título 3. Y luego, por otro lado, creo que es necesario hacer alguna referencia también en el espacio que nos queda, con referencia a la Constitución española. También es harto conocida o conocido los hechos de los españoles cuando rechazan la Constitución de Bayona de 1808, impuesto por José Bonaparte, rey de España. Y luego que las juntas gubernativas españolas, rechazando la Carta o el Estatuto de Bayona, aprobaron su propia Constitución, la Dicades de 1812, cuya memoria de proclamación existe en la Plaza Constitución, en una placa en el lado norte, entre las calles Puno y Real, una placa recordatoria. Esta Constitución fue proclamada en todas las plazas de aquella fecha, cuando éramos colonia de España. Esta disposición o este texto constitucional en su artículo 128, ¿no?, establece el siguiente texto: los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo, ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. Entonces, aquí está bastante claro las disposiciones de la inmunidad y la inviolabilidad. En cuanto se refiere a las causas criminales, obviamente ya está el
aforamiento o del desafuero que hizo ya referencia José Gálvez, ¿no? Y quiero hacer una referencia muy interesante a los autores de la Constitución, a los autores de la Constitución de 1812, Agustín Argüellas Álvarez, que es un constitucionalista muy ilustre. Él en su intervención con respecto a la Constitución de 1812 y específicamente al artículo que establecía esa disposición, hace referencia con estas palabras: la absoluta libertad de las discusiones se han asegurado con la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones en el ejercicio de su cargo y prohibiendo que el rey y sus ministros inflieran con su presencia en las deliberaciones. Tuvo la misma orientación otro constitucionalista de aquella época, Ramón de Salas y Cortés, ¿no? Con referencia a ese artículo 128 de la Constitución gaditana, y luego este referido profesor Sanmartino decía lo siguiente: y esto es muy justo, porque en estas asambleas debe haber la mayor libertad para que, oyendo las opiniones de todos, forme la asamblea de suya pleno conocimiento. Esta afirmación aparece en un trabajo publicado por él, Lecciones de Derecho Público Constitucional. Los españoles, con la Constitución de 1837, creo que es necesario hacer una referencia comparativa, que nosotros tenemos 12 constituciones, incluida la actual. Sin embargo, los españoles solamente tienen 7. Entonces, su siguiente instrumento supremo es el de 1837, donde realmente se precisa adecuadamente tanto la inviolabilidad como la inmunidad. Entonces yo creo que los textos de los artículos están establecidos muy claramente, y suplicaría al señor Christopher cuántos minutos me falta para no abusar. Las demás constituciones españolas, es decir, las de 1845, las de 1869, la de 1876, la republicana de 1931, el actual de 1978, precisan con mucha claridad la diferencia de la inviolabilidad, de la inmunidad, y luego la garantizan el artículo 71 de la última Constitución, o sea, del 78. Preguntaba cuántos minutos me falta, señor Christopher. Parece que no me escucha. Sí, doctor, le faltan 3 minutos aproximadamente. Ya. Entonces yo creo que esta parte de la Constitución peruana me reservo acá para indicar de que primero solamente saben muy bien ustedes que la Constitución primera que tenemos es la Asamblea Constituyente convocada por don José de San Martín, que se instaló en septiembre de 1822, y luego esta constituyente aprobó nuestra primera carta de 1823, y en su artículo 57 estableció el Instituto de la Inviolabilidad con el siguiente texto: los diputados son inviolables por sus opiniones y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubiere manifestado en el tiempo de desempeño de su comisión, ¿no? Ahora, la Constitución vitalicia, es decir, la Constitución de 1826, se la conoce como vitalicia porque establecía un presidente vitalicio y luego establecía 3 cámaras: la Cámara de los Tribunos, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Censores. Y sin distinción alguna
en los artículos 32 y 33 establecía los privilegios parlamentarios con los siguientes textos que paso a leer. Ningún individuo del cuerpo legislativo podrá ser preso durante su diputación, sino por orden de su respectiva cámara, a menos que sea sorprendido infraganti en delito que merezca pena capital. El subsiguiente artículo rezaba: los miembros del cuerpo legislativo serán inviolables por las opiniones que emitan dentro de sus cámaras en el ejercicio de sus funciones. Y luego, por último, con esto cierro, la Constitución denominada por Manuel Vicente Villarán como la madre de todas las constituciones, estoy haciendo referencia a la Constitución de 1828, establecía lo pertinente en los artículos 42 y 43 con los siguientes textos, ¿no? Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado o en desempeño de su comisión. Mientras duren, el otro artículo, el 43, mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán los diputados y senadores ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas en las acusaciones criminales contra algún miembro de las cámaras, desde el día de su elección hasta 2 meses después de haber cesado su cargo. No podrá procederse sino conforme al artículo 31. Y el artículo 31 del texto de aquella época, estamos haciendo referencia al texto del 1828, rezaba de la siguiente manera: esa atribución especial del Senado, conocer si ha lugar a la formación de causa en las acusaciones que haga la Cámara de Diputados, debiendo concurrir el voto unánime de los 2/3 de los senadores existentes para formar sentencia. Y luego, obviamente, ¿cuál era? A continuación rezaba: la sentencia del Senado en estos casos no produce otro efecto que suspender el empleo al acusado, el que quedará sujeto a juicio según ley. O sea, estamos hablando del levantamiento del fuero, ¿no? Entonces, por el Senado, para ser procesado el parlamentario. Aquí termino con mi intervención y luego continuaremos. Les agradezco bastante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Vilcapoma. Continuando con la primera ronda, ahora voy a cederle el uso de la palabra al doctor Andrés Torpoco González, que es miembro del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, miembro del presente instituto, que tiene 20 minutos para exponer sus puntos de vista con referencia al tema que nos ocupa el día de hoy. Puedes empezar, Andrés. Bueno, buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar. Creo que se me escucha bien y se me ve. Sí, te escucho y te logro ver. Ya, gracias, Christopher. Sí, efectivamente, se le ve muy bien. Gracias, estimado señor. Qué bueno. La verdad que quisiera primero hacer un pequeño saludo a todos por estar esperando para realizar esta interesante exposición con el doctor Vilcapoma y con todos los miembros del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional. Había cuenta que hemos estado ausentes por más de un mes, pero como todo grupo bastante unido, bastante uniforme y sobre todo comprometido con el interés por la divulgación del conocimiento del derecho constitucional, estamos ahora de vuelta este 17 de febrero para así continuar de manera
quincenal la disertación sobre distintos temas, tanto de actualidad como tradicionales respecto a esta rama del derecho tan importante como lo es el derecho constitucional. Bueno, dicho esto, quisiera pasar un poco aquello que no se ha tocado. Habida cuenta que creo que han desarrollado de manera muy prolífica, sobre todo el doctor Vilcapoma ha tocado bastante el tema histórico del desenvolvimiento de las prerrogativas que se les confiere a los parlamentarios, a los senadores o a los que pertenecen al cuerpo legislativo. Y asimismo, mi amigo José Luis ha hecho un análisis tanto jurídico como político, siempre bastante atinados y sobre todo pertinentes para esta exposición. Yo lo que quisiera hacer es partir de una consideración, digamos así, coyuntural, es decir, actual, y luego de ahí tratar de hacer una especie de camino tanto etimológico-semántico, luego de ahí para pasar a un análisis jurídico y luego terminar en un análisis político, que creo que es lo que tiene que, como trasfondo a este tema que es bastante interesante y complejo. Bueno, exactamente ya va a ser un mes desde que se publicó aquella norma de reforma constitucional, la 31.118, que modifica el artículo 93 de la Constitución Política. Como todos saben, el artículo 93 de la Constitución Política, la del año 93, exactamente la de Fujimori, establecía concretamente que los congresistas tenían dos prerrogativas. Una de ellas era la inviolabilidad, ya ha sido mencionado por los dos ponentes que me antecedieron, y la otra la inmunidad. Y bueno, en cuanto a la inviolabilidad, la ley de reforma constitucional no ha dicho nada, no la ha modificado, pero en cuanto a la inmunidad, sí, ya ha modificado en el sentido de que lo que se ha querido hacer es, en este párrafo, es desterrar esa antigua consideración en cuya virtud que durante el mandato de congresista, en este caso los parlamentarios, no podían ser sometidos a un proceso o arresto que implique obviamente una imposición por parte de una autoridad judicial. Y acá lo que se observa concretamente es que la exigencia social pidió de que se modificara esto y por lo tanto el Parlamento hizo lo propio al promulgar esta ley. ¿Y cómo se realizó la modificación? El nuevo texto normativo dice lo siguiente, lo voy a leer para que se pueda entender, ¿no? El párrafo que se ha modificado dice: el procesamiento por la comisión de los delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. Es de competencia de la Corte Suprema. O sea, durante el ejercicio de su mandato. Eso quiere decir que cometen un delito común inmediatamente, sin la previa autorización del Congreso ni de la Comisión Permanente, se somete a un proceso. Y acá señala otro párrafo adicional. Dice: en caso de la comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario. Bueno, para los que hemos estudiado un poco del reglamento general del Congreso, o mejor dicho, del reglamento interno del Congreso, el Congreso establece en su artículo 16 de manera concreta que cuando se tratan de procesos que están iniciados antes de la investidura de congresista, el congresista seguirá siendo procesado. En lo que sí no está autorizado, o mejor dicho, autorizado el Poder Judicial para continuar con el procesamiento de la persona es en el arresto, ¿no? Es decir, para que el arresto se dé, sí debe recibir autorización del Congreso. Es lo que se llama la inmunidad de arresto, ¿no? No es una inmunidad de proceso en sentido estricto. O sea, un congresista es elegido, pero antes estaba siendo procesado por cualquier otro delito. Cuando llega al poder, solamente tiene inmunidad de arresto, más no de proceso, porque obviamente va a seguir atendiendo sus asuntos en el Poder Judicial. Y el caso típico conocido y por excelencia, ustedes lo deben recordar, es el caso de el señor Edwin Donaire, ¿no? Que se sometió a la inmunidad de arresto, más no de proceso, porque siguió yendo al proceso creo que en la segunda o la tercera sala liquidadora de delitos de corrupción de funcionarios.
Ahora, pero el caso más conocido, por ejemplo, del ejercicio de inmunidad parlamentaria, ya es el caso de Cecilia Chacón o Carlos Raffo, que tal vez mis queridos compañeros, los ponentes que nos están antecediendo, el doctor Vilcapoma o José Luis, tal vez pueden ahondar, pero yo voy a simplemente dar unos enunciados sobre ese punto. Entonces, esta modificación que se hacen de este artículo ha tratado de solventar una exigencia social, ¿no? Es decir, es una modificación trascendental, porque se está borrando una prerrogativa que se le había concedido a los congresistas durante mucho tiempo con la finalidad de evitar las persecuciones. Ahora, como así mismo dije, esta es la consideración introductoria, esta es la consideración factual, es decir, actual diré, es decir, en cuanto a los hechos que acarrean la exposición de ese tema, porque obviamente este tema se inspira en un hecho concreto que es lo que ha sucedido en el mes de febrero de este año. Ahora, siguiendo para adelante, ¿qué es lo que ha sucedido? La exigencia social ha obligado obviamente a que el Congreso se pronuncie con esta ley de reforma constitucional. Y esta ley de reforma constitucional trata de solventar una exigencia social, pero a la vez de luchar propiamente, porque eso es lo que busca internamente, luchar contra alguna falta de institucionalidad que estaba medrando dentro del Congreso, que al fin y al cabo lo estaba desacreditando como ente importante, como poder del Estado. Bueno, dicho esto, lo dejo a este lado. Ahora quisiera pasar, como así mismo dije, por las consideraciones etimológico-semánticas. Un término que a mí me ha llamado la atención y que obviamente lo he revisado es el término de inmunidad, porque este término viene del latín immunitas, ¿no? Y hay un autor, Roberto Espósito, no sé si lo conocerán. Roberto Espósito es un filósofo italiano que ha desarrollado muy bien el tema de la immunitas, que es justamente sobre la negación de la vida, así lo subtitula, ¿no? Lo subtitula, porque la inmunitas es la negación de la vida, porque esa es la forma como se protege la sociedad. Pero cuando desarrolla digamos, la conceptualización de ese concepto latino, él señala que inmunitas no solamente tiene un carácter negativo y privativo, es decir, el concepto inmunitas trata de evitar que sea lo munus, es decir, el munus es el deber, ¿no? Y lo inmunitas es aquello que no tiene un deber, o aquello que por alguna razón está exento al deber o a la obligación. Eso es, ¿no? El inmunus es algo así como sin deber, sin obligación, ¿no? Inmunus. Y al fin y al cabo eso da el inmunitas, ¿no? Pero Espósito, que es bastante analítico, dice que este concepto a sí mismo, como se trata de establecer una especie de excepción, aquello que no podría ser cumplido por alguien, un inmunus, él dice que a sí mismo se debe entender como un privilegio, es decir, como una cualidad superior al comunus, es decir, a la comunidad. El comunus es que todos cumplan un deber de manera general y de manera compartida. La comunidad, por así decirlo, es la sociedad que está obligada a cumplir un deber de manera general y de manera continua, común, ¿no? Pero los inmunes serían aquellos que se encuentran por encima de esa comunidad y que no tienen la obligación de cumplirla. Y uno de ellos, por ejemplo, es esta inmunidad que se les otorga, porque obviamente la inmunidad es una prerrogativa, que no es lo mismo que un derecho, porque la prerrogativa es, para hacerlo más exacto, es un conjunto de facultades y beneficios que se le otorga a una persona por la calidad del cargo que asume o por la condición que tiene en cuanto a representante de uno de los estamentos del Estado, que le permite, hasta cierto punto, no ser sometido a las mismas obligaciones que sí se pueden encontrar sometidas las personas comunes y corrientes. Es decir, las personas comunes y corrientes como nosotros, los ciudadanos, estamos sometidos a una serie de obligaciones de las cuales los parlamentarios o aquellos funcionarios altos del artículo, por ejemplo, 99 de la Constitución, no se encuentran sometidos. Y en razón de que en el cargo que ellos se encuentran, deben recibir mayor protección.
como el doctor Vilcapoma lo ha señalado, la protección, o como José Luis también lo dijo, la protección se da en el sentido de evitar esa persecución política. Evitar que se haya esa persecución política. Entonces, la inmunitas es esa, conceder privilegios. Es decir, a aquella persona que se encuentra distinta a los demás que sí se encuentran obligados a someterse a la ley, a someterse a las consecuencias de la ley. Porque recordemos que desde la Constitución del 23 hasta el 93, una de las dimensiones del principio de igualdad ante la ley es que uno sea pasible de las consecuencias que genera la infracción de la ley. Es decir, todos somos iguales también en cuanto a la infracción, porque cuando infringimos una ley, las consecuencias que genera esa infracción de la ley también nos cae a todos de manera igual. Pero en el caso de los congresistas y en el caso de los altos funcionarios, la prerrogativa se da a través de un inmunitas. Por eso es que ese deber que ellos tienen, es decir, de someterse ante la ley, del infringimiento que hacen de la ley, es lo que los diferencia. En pocas palabras, es un privilegio. Y se concedió en razón, como ya lo han mencionado, en razón de la persecución política que se daba. Creo que fue Edmund Burke que en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa había señalado la necesidad de siempre proteger a los parlamentarios, porque debemos recordar que en la Revolución Francesa hubo bastante persecución política sobre todos aquellos parlamentarios que no se sometieron a aquellas actividades propias del Partido Revolucionario. Es decir, si es que tú no seguías lo que el Partido Revolucionario decía, el Partido Revolucionario en ese momento de la Revolución Francesa, los jacobinos, etcétera, no te sometías a lo que ellos decían, obviamente eras terminadas guillotinado. Y entonces Edmund Burke, cuando hace esas reflexiones de la Revolución Francesa, se da cuenta que así no se puede manejar la actividad del Parlamento, porque el Parlamento tiene que mantener su inmunidad, es decir, tiene que mantener la independencia de los individuos que la integran para que estos puedan hablar libremente. Porque obviamente la palabra, por ejemplo, parlamento viene del parlement, que es del francés, que tiene que ver, está relacionado con parlar, que es hablar. Es decir, es el acto por el cual uno habla y delibera. El Congreso, por excelencia, es el conjunto de individuos que paran en constante deliberación. Es decir, paran decidiendo casos, paran opinando, paran diciendo. Y es en razón de ellos que, aparte del inmunitas, que tiene que ver con el arresto, que tiene que ver con el impedimento para que estos puedan ser sometidos a un proceso, asimismo se le entrega la inviolabilidad en cuanto a sus opiniones. Es decir, en cuanto al ejercicio de sus funciones, ellos pueden dar sus opiniones. Y eso es de manera, están proscritas los imperativos en conformidad a lo que ellos puedan decir. Y por eso la conocida sentencia del año 2018, no sé si ustedes recuerdan, esa ley, esa declaración de inconstitucionalidad de la modificación, creo que del artículo 37 del reglamento del Congreso, en la cual el reglamento del Congreso había establecido que aquellos congresistas que habían sido retirados de una bancada, que habían sido expulsados o que habían renunciado a la bancada, y asimismo que habían sido expulsados por el partido con el cual ellos ingresaron a la bancada, habían sido retirados también por el partido o habían renunciado a la doctrina que establecía el partido, no podían conformar otra bancada. Es decir, no podían quedaban una especie de expectorados y de manera solitaria ellos podían votar. Y eso obviamente el Tribunal Constitucional lo vio como un atentado a esa libertad de conciencia parlamentaria, porque el Parlamento debe mantenerse en cuanto a su indemnidad, en cuanto a la inviolabilidad de esa conciencia de que el propio parlamentario debe defender sus intereses. Entonces, estas aclaraciones etimológico-semánticas, pues el Parlamento viene de parlar, de hablar, de deliberar, debatir, cuestionar, y asimismo el inmunitas viene del que no está, el que se encuentra exento del deber al cual el común de las personas sí las tiene, y asimismo también la idea de la prerrogativa, ¿no? Que es los privilegios que se le entregan a ciertos funcionarios o a ciertas personas que obtienen un cargo determinado para que sobre la base de ellos puedan ejercer de manera eficaz su función.
Entonces, este es el análisis, esta es la consideración etimológico-semántica de estos términos. Ahora, en cuanto a lo jurídico, como habíamos señalado, es bastante claro, creo que el artículo 99 y el artículo 93 establecían los límites a la intervención que se podía hacer a cualquiera de los parlamentarios. Un parlamento, yo creo que acá deberíamos hacer una especie de excursus, sin que me exceda. Por favor, Christopher, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo para poder hablar punto por punto? 4 minutos te queda, Andrés. Ya. Entonces, voy a tratar de dar acá un punto general y luego de ahí en los otros 10 minutos continuos voy a desarrollar lo que estoy diciendo. Lo que yo señalaba es acá como hacer un excursus. Un parlamento, ¿cuál es la función de un parlamento? O sea, ¿cuál es la función de un congreso? Por ejemplo, se ha hecho una encuesta y en una encuesta que verdaderamente a mí me sorprendió, el 10% de la población sabía lo que hace el parlamento. Y el otro 90% no sabía, no tenía ni la menor idea de lo que era un parlamento o para qué servía un parlamento. Y a mí me sorprende que en un libro como esto, el de Carlos Iván de Gregory y Carlos Meléndez, El nacimiento del otorongo, que es este libro, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, en ese libro se establece que justamente el desconocimiento de la función que tiene el parlamento dentro del país peruano es abismal. Casi toda la sociedad peruana desconoce cuál es la función. Y por eso ahí viene la impopularidad del Congreso. Un Congreso tiene concretamente 2 funciones, pero puede tener más, de acuerdo a la naturaleza que los mismos miembros pueden configurar en la estructura del Congreso. Pero las 2 principales son la función legislativa, concretamente establecida, tanto en la Constitución como en el reglamento, y la otra es la función de control político. Es decir, la función legislativa, ¿qué quiere decir? Participar en el proceso de elaboración de las leyes. Proceso de elaboración de las leyes, desde el debate hasta su aprobación y hasta su promulgación. Asimismo, porque ahí no queda la función legislativa, también ingresa, aparte de la elaboración de las leyes, en el cuestionamiento de las leyes y también en su derogación. Y asimismo en la aprobación de resoluciones legislativas, que es otro ámbito que tienen los parlamentarios para tratar de establecer o de resolver algunos casos internamente para los cuales tiene competencia el Congreso, como por ejemplo la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. La designación de los miembros del Tribunal Constitucional no se hace a través de una ley, sino se hace a través de una resolución legislativa, eso está más que claro. Entonces, esa es una función, en cuanto a su función legislativa, el Parlamento tiene esa prerrogativa. Y en cuanto a su función de control político, es lo que se llama el checks and balance, es decir, el Congreso tiene la facultad de servir como una especie de contrapeso a los otros poderes que conforman el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo y asimismo el Poder Judicial, pero sobre todo al Poder Ejecutivo, cuando se da la investidura a los ministros. La investidura, como ustedes saben, es un término que viene del derecho feudal, del derecho canónico. ¿La investidura qué era exactamente? Era cuando un señor feudal a un vasallo le reconocía una condición especial, mejor dicho, le reconocía la condición de vasallo y por esa condición le otorgaba tierras, le otorgaba sirvientes, le otorgaba una serie de beneficios. Cuando el presidente del Congreso va y tiene un reconocimiento por el Parlamento, cuando expone su proyecto político, su proyecto gubernamental, lo que hace el Parlamento es darle una especie de aprobación que es un reconocimiento, una investidura, porque a partir de esa autorización que le da el Congreso, recién puede realizar sus actividades gubernamentales los ministros. Y asimismo el control político se manifiesta en las interpelaciones, que eso es bastante básico. Se interpela a aquellos funcionarios, como en este caso los ministros, que incumplan con aquellas funciones concretas.
solamente pueden interpelar a los ministros, porque recordemos que desde el punto de vista político el presidente es irresponsable. Esa es la irresponsabilidad política del presidente, pero quienes responden por él son sus ministros, y los ministros sí son sancionados, y por lo tanto pueden ser sometidos a un proceso de censura. Bueno, no me quiero exceder, en la otra parte voy a tratar las consideraciones políticas, después de hacer este pequeño discurso, para que se entienda más o menos lo que yo quiero decir. Antes de eso, quisiera escuchar tanto al doctor Vilcapoma como a José Luis, que verdaderamente es muy interesante y me gusta que de nuevo estén ustedes acá reunidos para seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Christopher. De nada, Andrés. Bueno, ha concluido con la intervención de Andrés, ha concluido la primera ronda. Ahora pasaremos a desarrollar la segunda ronda, en la que se tiene como regla lo siguiente: cada ponente tendrá 10 minutos para exponer lo que le faltó exponer en la primera ronda. Acabando la segunda ronda de 10 minutos, los que tienen dudas pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom, en la cual los ponentes van a absolver dichas preguntas que realicen los espectadores. Bueno, a continuación tenemos para la segunda ronda la disertación del doctor José Gálvez Adauto. Ok, muchas gracias. En los escasos 10 minutos que me quedan, quiero manifestar, y para volver a contextualizar, cuáles son las consecuencias de la eliminación de esta inmunidad parlamentaria. Ustedes saben, reitero, el 4 de febrero pasado se aprobó por mayoría, 103 votos, reitero, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Cuando se presenta esta circunstancia, definitivamente hay consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Manifestemos. Primero, a nivel normativo. Va a tener que plantearse una modificación del reglamento del Congreso, toda vez que esto es fundamental para que no se pueda eludir esta prerrogativa de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Definitivamente. Luego, a nivel institucional, va a tener que eliminarse la comisión parlamentaria de la inmunidad, porque hay una comisión de inmunidad parlamentaria en el Congreso. Entonces, a nivel institucional también vamos a tener que eliminar esta comisión, porque, bueno, habiéndose eliminado la inmunidad, no es necesaria su existencia. Tercero, a nivel procedimental, los delitos comunes que ejerzan o que ejecuten o en los que se vean implícitos congresistas en ejercicio de funciones van a ser sometidos a la competencia de la Corte Suprema para el levantamiento y procesamiento de dichos delitos. En cambio, los delitos cometidos antes de el inicio de la labor como parlamentarios pueden ser juzgados por fueros penales ordinarios. La modificación y la implicancia de estas modificaciones. Primero, a nivel normativo, habrá que hacerse modificaciones normativas. A nivel institucional, va a tener que reorganizarse las comisiones congresales. Y a nivel de procedimiento, tanto la Corte Suprema como los fueros ordinarios van a tener carta libre para poder actuar en el proceso de juzgamiento de congresistas que sean inmersos en delitos. Al margen de otros fueros, obviamente, en los que obviamente ya no están sujetos, ¿no? ¿Por qué? Preciso por el tema de delitos. Porque si bien es cierto, uno puede tener una prerrogativa para llevar sus procesos civiles, laborales, administrativos de otras naturalezas, pese a que no intervengan en su ejercicio como congresista, los delitos penales, los delitos que tienen implicancia penal sí pueden intervenir y pueden cuestionar la vida del desarrollo político de un congresista, porque al existir el inminente riesgo de una sanción penal implica muchas veces delitos que están más allá de los 4 años, por lo tanto estarían sujetos a pena efectiva.
Entonces, dejar esto en claro, ¿no? La inmunidad que no cuestione procesalmente temas de relevancia penal, sí podrían llevarse, ¿no? Con un tema de ejercicio de cumplimiento ciudadano, porque el hecho de que como congresista tengan otro tipo de procesos que no sean los penales, no le impide ni cuestiona su vida parlamentaria, cosa que sí pasaría, y ahí sí existe un tema de control de riesgos, en los riesgos que implican llevar procesos penales como congresista. Entonces, por ese lado, creo que esas son las principales características y consecuencias de la eliminación de la inmunidad. Como un segundo punto que quería manifestar y que quede claro, es el análisis político de lo que representa este levantamiento de la inmunidad, en este caso, esta eliminación de la inmunidad parlamentaria. La libertad de expresión parlamentaria, como ya han manifestado, tiene sus orígenes en los parlamentos europeos y también en el Parlamento británico, que luego se llevó al Parlamento americano, justamente para proteger la capacidad del congresista de manifestarse en representación y valga en el tema de las democracias representativas. En democracias que no son o que no tienen ese tinte de representatividad, por la lógica de lo moderno que es la democracia representativa, desde la Constitución americana, con la cual se consolidó más el Parlamento en el mundo, asumimos que Estados Unidos es el ejemplo del mundo por el carácter imperialista que actualmente desarrolla, dejen claro que la inmunidad parlamentaria no solamente se ciñe a sus congresistas, sino también a sus altos funcionarios. El presidente de los Estados Unidos goza de inmunidad, los magistrados de la Suprema Corte gozan de inmunidad y el fiscal federal goza de inmunidad. Entonces sus funcionarios gozan de esta llamada inmunidad. Ahora, nuestros funcionarios, haciendo la comparación con nuestras instituciones peruanas, también gozan de esta inmunidad. La reflexión aquí sería la siguiente: si es que se va a plantear o no un levantamiento también de inmunidad al presidente, al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, a altos funcionarios que actualmente cumplen labor ejecutiva o judicial debidamente, ¿no? Cuando se levantó o se eliminó la inmunidad parlamentaria en el Congreso, se planteó solo ese nivel. El debate fue estrictamente ese nivel. Que por supuesto existieron voces que dijeron que debería extenderse a otros altos funcionarios, pues existen incluso, pero no tienen mayor arraigo, porque justamente la población, la opinión pública, las organizaciones sociales tienen mucho descontento con sus representantes parlamentarios, más que incluso que con sus representantes políticos, como el presidente, con la presidencia propiamente dicha, con el Ministerio Público, que actualmente tiene abanderados, tiene visibilidad, que con el Tribunal Constitucional, que también goza de credibilidad y dignidad y legitimidad, y con el Defensor del Pueblo, que también goza de cierta notoriedad. Entonces, si hacemos un análisis a nivel institucional, el Congreso es el más desprestigiado, y aquel que incurre más en error y es mucho más visible sus errores. Entonces, este llamado equilibrio de poderes no es posible porque, si bien es cierto, el Congreso y nuestras otras instituciones se pueden ver debilitadas, en la balanza del desprestigio, el Congreso siempre tiene la pesa mayor, es decir, que siempre está por debajo de las otras instituciones. Tal vez por un tema de desconocimiento de la función legislativa, tal vez por una falta de comunicación efectiva, y acá ya podemos entrar en un tema un poquito más de lógica jurídica, del por qué de lógica de la comunicación política, del por qué el Congreso está tan desprestigiado. Tal vez es porque no lo conoce, porque lo poco que hace no se comunica adecuadamente, porque los argumentos que presentan y que sustentan no revisten de notoriedad ante la opinión pública, o tal vez porque las pocas iniciativas que tienen, como esta de la eliminación de la inmunidad, pasan
como un tema debió hacerse antes y no a estas alturas, ¿no? Pero bueno, se hicieron. Entonces, ante este desprestigio constante de la institución parlamentaria, también hacer un mea culpa como ciudadanos, porque somos nosotros los que, con nuestro voto, presentamos a estos representantes ante el Congreso y que luego son nuestros representantes, ¿no? En un país tan diverso como el nuestro, con tanta pluralidad a todos los niveles, pluralidad política, pluralidad cultural, pluralidad social, etcétera, no es de extrañar que nosotros mismos tengamos confrontaciones entre movimientos políticos que luego desacreditan la misma participación cuando estos movimientos llegan al Congreso a ocupar un escaño, una curul en el Parlamento, ¿no? Entonces, esta diversidad nos está pasando factura porque nos resta credibilidad, nos resta seriedad y ante hechos, tal vez como los ocurridos ahora con la vacuna Gate, que ya incluso empiezan a saltar nombres de cómo el Ejecutivo está teniendo o ha tenido actitudes antiéticas, no podemos tener un sólido respaldo ni siquiera del Congreso actual. Porque pese a que el Congreso ahora quisiera fiscalizar, quisiera impulsar alguna acción en contra de aquellos exfuncionarios o incluso quizás funcionarios actuales, no gozaría de respaldo popular. Está tan desprestigiado que las buenas acciones que podría hacer no van a revestirse de apoyo, ni con la opinión pública, ni con asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es, ante la ausencia de argumento por parte del Congreso, ante la ausencia de comunicación efectiva de parte del Congreso, ante la ausencia de credibilidad de esta institución, pues tenemos un resultado como la eliminación de la inmunidad, una institución no solamente jurídica, sino también política de antaño, que podría ayudar a nuestros parlamentarios a hacer un mejor desempeño de sus labores sin incurrir en faltas y delitos que los lleven a afrontar procesos penales por temas de ejercicio de función. Pero en vista de ese descrédito, incluso todos hemos aplaudido la eliminación de una institución como la inmunidad parlamentaria. He manifestado y reitero solo para terminar las consecuencias, ¿no? Los delitos en ejercicio de función serán vistos por el Tribunal, por la Corte Suprema. Los delitos cometidos antes del ejercicio legislativo serán deliberados por juzgados penales ordinarios. Va a haber a nivel normativo modificaciones al reglamento del Congreso. Habrá una eliminación de la Comisión Parlamentaria de la Inmunidad y sumado a esto, la inmunidad se plantea solo para congresistas, más no para otro tipo de funcionarios de alto nivel como el Ejecutivo o el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Es cuanto quería manifestar como consecuencias de esta eliminación de la inmunidad parlamentaria el pasado 4 de febrero. Muchísimas gracias. Doy pase a mi partner y compañero de esta ponencia, el doctor Miguel Pedro Vilcapó Minas. Doctor Miguel, puede proseguir con esta segunda ronda. Tiene 10 minutos para disertar ideas. Muchas gracias, Christopher. Muy agradecido. Bueno, creo que 3 apreciaciones. Luego, cuando hablamos de las demás constituciones para concluir la primera parte, no hablamos de la Constitución de 1834, que establece la inmunidad de la inviolabilidad en los artículos 45 y 46 de su texto. Y luego la Constitución huancaína de 1839 en sus artículos 17 y 18. La Constitución del 1856 en los artículos 50 y 51. La Constitución de 1860 en su artículo 54 y 55.
Y luego tenemos la de 1867 de corta duración, que también establece la inviolabilidad de la inmunidad. La Constitución aprobada después del golpe de Estado de Leguía de 1920, en su artículo 80, la del 33 en su artículo 104, 105 y la del 79 en el 176, y luego la Constitución de 1993 en el artículo 93, el mismo que ha sido ya reformado conforme hizo los comentarios tanto José Gálvez como Andrés Torpoco. Entonces sí, pues en nuestra Constitución se ha consagrado estas prerrogativas en razón de que, por razón histórica, fundamental, creo, ha sido esa. Sin embargo, yo creo que hay confrontaciones del Parlamento con el monarca o el rey, fundamentalmente en la historia inglesa, cuando recordamos la guerra civil entre parlamentarios, o sea, los comunes, y luego también el rey, y que concluyó con la decapitación de Carlos I. Y posteriormente el conflicto de carácter religioso, monárquico, que hubo durante la Revolución Gloriosa, que hice ya referencia. Y luego quiero, antes de terminar la intervención, hacer referencia al conflicto que se produjo en España. España, muy bien saben ustedes, de que Napoleón Bonaparte, al tomar el poder en Francia, estableció un tratado de Boulogne-Bleu, ¿no?, para ingresar hacia Portugal, y luego, obviamente, tomó también España, y luego nombró a su hermano José como rey de España, y luego destronándolo primero a Fernando VII, y le devolvió a su papá Carlos IV, y luego a última instancia le quitó la corona a ambos, los tuvo preso en Bayona, y luego no solamente los españoles, sino también los americanos defendieron la monarquía o la soberanía de Fernando VII como rey legítimo. Y luego dijeron, pero nosotros hemos jurado lealtad a nuestro rey, por tanto nosotros que hemos sido ungidos como sus súbditos, tomamos el poder y luego ejercemos gobierno en estos territorios americanos, como también en la misma España, y luego realmente se formaron las juntas gubernativas, y luego defendieron, rechazaron la Constitución de Bayona, y luego dijeron y reconocieron que su rey verdadero era Fernando VII. Luego ya después de la caída de su campaña de la Rusia, Napoleón estaba muy débil, ¿no? Ya se caía, y luego los monarquistas justamente los había derrotado y da libertad a Fernando VII, pero Fernando VII persigue a los republicanos, no obstante que la Constitución de 1812 no era una constitución republicana, sino era una constitución monárquica, estaba ahí la figura del rey. Sin embargo, no hubo persecución. Esto nos está demostrando de cómo los monarcas se confrontaban con el Parlamento, por tanto, como ya expresé, era una conquista para supervivir y luego al menos mantener su fuero en pleno conflicto, solamente eso. Por otro lado, yo creo que el problema en el Perú, ¿no? El problema en el Perú es problema de corrupción. Yo creo que eso es un asunto. Es decir, la corrupción no da estabilidad democrática, tampoco da estabilidad
constitucional, porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales ingresan a través del sufragio, pero para robar, con honrosas excepciones. Y luego creo que ejemplos patéticos lo tenemos aquí muy cerca. ¿Quiénes son los alcaldes que han tenido que dejar el cargo o los gobiernos regionales que han tenido el cargo? Y luego al menos tienen un discurso extremista para justificar, creo, este comportamiento corrompido que tienen, ¿no? Entonces, el problema del Parlamento, obviamente, ¿qué es lo que ha sucedido? En primer lugar, una mayoría parlamentaria de un color conocido, fujimorista, obviamente ha bloqueado al Poder Ejecutivo en su desempeño y luego han hecho abuso de la inmunidad, ¿no? Para al menos beneficiar la mayoría, etcétera, ya extremadamente. Entonces ha creado las condiciones para que se produzca realmente una actitud también populista de quitar la inmunidad, una figura histórica. Yo creo que a última instancia deja pues a los parlamentarios honestos sin esta protección. Yo creo que como protección histórica era muy interesante que esté ahí, para mi forma de ver, y luego a última instancia lo que pudo haberse hecho en todo caso es un control. Para esto creo que Marcial Rubio Correa tiene un análisis de la Constitución vigente para producir al menos reformas. No, él no habla de la fundación de una nueva Constitución, sino introducir las reformas. Y él es crítico, dice, por ejemplo, los parlamentarios ofenden, los parlamentarios no defienden, pero no hay realmente una sentencia por querella que se haya al menos dictado contra un congresista. Entonces él plantea que debe haber una reforma. Entonces yo creo que esto es el problema. Ahora creo que la reforma introducida en el 93 es bastante clara, obviamente conforme analizó y luego ilustró José Gálvez, como también Andrés. Obviamente, en primer lugar, hay un mandato de que el Congreso tiene que adecuar a esta reforma constitucional su reglamento. Obviamente, entonces, está clara, creo también la norma precisada por José Gálvez, en el sentido de que los procesos, ¿no? O los hechos cometidos antes de ser parlamentarios, obviamente van a ser de competencia del juez ordinario. Por otro lado, los procesos los hechos cometidos como delitos durante la función del congresista será de competencia de la Corte Suprema. Bueno, para concluir, el asunto está de que lo que tiene que haber para que realmente haya una democracia es el equilibrio justamente de las tres funciones del Estado, dentro de lo establecido por la Constitución en esta ocasión, el Ejecutivo, y luego con los controles establecidos por la influencia del parlamentarismo europeo, ¿no? Con respecto al mismo Poder Ejecutivo, y luego las medidas establecidas por la Constitución, que le da carta justamente también al Ejecutivo. Pero cuando hay situaciones que no se pretende realmente cultivar la honestidad, la transparencia, por el contrario, ocurre estos
desatinos del funcionario público, que Yamamoto, obviamente como psicólogo que es de la Pontificia Universidad Católica, analiza con mucha lucidez de cómo algunos ciudadanos, por el hecho de que tienen cargo, se sienten diferentes y con derecho a transgredir la norma. Entonces, cuando hay esa cultura, porque estamos hablando ya de cultura, realmente socava un Estado democrático en el cual el respeto de la persona debe ser fundamental e importante. Entonces, si queremos al menos consolidar en estas circunstancias una democracia, yo creo que hay que ponernos en la fila de combatir la corrupción a como dé lugar. Yo creo que es un aspecto muy fundamental. Y luego si hacemos un análisis de carácter sociológico, de carácter económico, etcétera, vamos a ver, ¿no?, que muchos políticos lucran de la corrupción. Muchos funcionarios se benefician con la corrupción. Muchos políticos viven de la corrupción. Entonces, ¿en quién vamos a creer o qué es lo que vamos a hacer los ciudadanos que no tenemos un partido político y luego cuando la mayoría, de repente hay alguna excepción por ahí, quieren llegar al poder para beneficiarse personalmente, familiarmente? Entonces la situación realmente es un poco lamentable, pero nosotros pensamos que sí, con la nueva juventud y luego al menos difundiendo nuestras ideas bastante críticas a través de este medio, podemos consolidar en algo una democracia más llevadera, siquiera tener el derecho a opinar y tener el derecho a cuestionar con la finalidad de que todos los peruanos queremos ser iguales frente a la ley y luego queremos que se nos respeten nuestros derechos, queremos que los pequeños tributos con que contribuimos al mantenimiento del Estado sirvan justamente para la construcción de escuelas, colegios, hospitales, etcétera, y no se vayan a las arcas individuales de ciertos políticos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora, para finalizar con la segunda ronda, le doy el uso de la palabra a Andrés Torpoco para que pueda continuar con la disertación y ex post se realizará la ronda de preguntas. Tienes 10 minutos y puedes empezar, Andrés. Gracias, Christopher. Bueno, retomando lo que había señalado yo, me había quedado en cuanto al señalamiento de las funciones que tiene el Parlamento. Es decir, ¿para qué nos sirve un Parlamento? ¿O por qué nosotros tenemos un Parlamento y no otro, no? Tal vez en un mundo paralelo podría existir un mundo sin Parlamento, pero hasta el momento todas las democracias requieren de un Parlamento. Y habíamos señalado que las dos funciones primordiales son tanto la representatividad, que es una de ellas, una de las más importantes, es decir, que tomando en cuenta el número de habitantes, tomando en cuenta el distrito electoral, un congresista representa un determinado número de personas. Pero asimismo, eso también juega un poco, ya haciendo una disquisición, eso también juega un poco con el problema que se presenta, porque a la par que el congresista debe representar a un cierto número de ciudadanos, puesto que se debe a ellos en cuanto representante institucional, asimismo tiene la antinomia en cuanto a que puede rechazar algunas cosas que considere desde su conciencia y desde su punto de vista individual, aquellos que considera dañinos para su opinión, para su perspectiva, para aquello que ha decidido apoyar. Entonces, esa es una de las antinomias que se presenta dentro de la democracia representativa, es decir, hasta qué punto el representante, que en este caso es el congresista, puede seguir el dictamen de su conciencia y ya no seguir aquellos parámetros que le establece
la colectividad. Y ya ni hablar no solamente de la colectividad, a la cual representa desde el punto de vista numérico, sino también desde el punto de vista institucional, que es el otro factor que influye y que dio al cuestionamiento de esa sentencia, porque justamente esa sentencia del 2018 que cuestionaba el hecho de que aquellos congresistas que renunciaban a un partido, ahí decía, no, quien se retira, quien es expulsado o quien renuncia a un partido, o sea, al partido con el cual el congresista llega al poder, llega a la representación parlamentaria, asimismo no podrá conformar una bancada independiente, sino será como una especie de espectorado. Y eso es porque justamente hay un ligamen fuerte que une tanto al representante parlamentario, el congresista, con el partido que representa. Con el partido que representa. Y eso también genera una antinomia, como digo, porque el artículo 93 señala que el parlamentario no está sujeto a mandato imperativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que las disposiciones que pueda impartir el partido pueden ser prima facie rechazados por el parlamentario. Entonces, esas son las antinomias insalvables, son lo que un filósofo llamó, se me ha ido el nombre, verdaderamente me da una pena, pero un filósofo llamó las antinomias insalvables, ¿no? Es algo así como la paradoja de Russell, ¿no? O sea, no se pueden salvar, o sea, ¿cuál es primero? ¿Cuál es importante? Si es que se establece al individuo o si es que se establece la importancia del partido. Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Y la otra que señalé es la función legislativa, y por último señalé la función del control político. Eso es en cuanto al marco que se da, al marco jurídico en el cual se desarrolla el Parlamento y sobre la base del cual se erigen las prerrogativas para las cuales se confiere la función legislativa, que engloba obviamente al control político y a la función representativa, que son de las más importantes, ¿no? Bueno, ahí hay otras funciones que ustedes ya deben conocer, la formación de comisiones, presidente de una comisión tal, conformación de las comisiones ya preexistentes, ¿no? La comisión de constitucionalidad, de reforma constitucional, la comisión de fiscalización, la comisión de cultura, etcétera, y esas ya son comisiones preexistentes, y hay otras comisiones ad hoc que se presentan, que se conforman conforme a los casos que se dan, ¿no? Ahora, dicho de sea paso, y esto entre paréntesis, tal vez por ahí creo que no creo, pero me imagino que alguno de ustedes tal vez habrá manifestado una especie de sorpresa haber escuchado a mi amigo José Luis hablar de una vacuna gate. Y yo creo que tal vez algunos confundan el término gate, que significa puerta o portón, con el término gay, ¿no? Que significa alegre o persona que generalmente está muy dispersa, muy distraída, muy feliz, que se utilizó para hablar de un tipo de grupo de personas, ¿no? Que eran, obviamente lo que ahora conforman los gays, ¿no? O sea, los homosexuales, ¿no? O un tipo determinado de homosexual. Pero a lo que se refería mi amigo José Luis, y no lo aclaro con el ánimo de acá dar es cátedra, sino creo que se debe dar un matiz contextual, porque obviamente él está hablando de un vacunagate. Se refiere justamente al problema que existió en los años 1970 en Estados Unidos, que se llama el Watergate. El Watergate fue un problema justamente que se dio en el partido de Nixon, en la década de 1970, en el cual se descubrió que existía una oficina justamente cerca de Washington, D.C., del Distrito Federal, donde el Watergate era una oficina que tenía la finalidad de espiar, de hacer escuchas, lo que se conoce el chuponeo, peruanamente hablando, de otros políticos. Y para lo cual el Congreso o el Senado formó una comisión investigadora, pero el gobierno de Nixon se opuso. Entonces, cada vez que sucede, desde el punto de vista de la cultura política, cada vez que sucede un acto en el cual existan irregularidades, esté comprometido el Congreso, el Parlamento o los partidos políticos, siempre se le agrega como una especie de sufijo el término gate, ¿no? que equivale a portón, ¿no? Por eso se habla del Nadine Gate, ¿no? ¿Recuerdan de ustedes de las famosas agendas? El Nadine Gate,
y el otro que acá José Luis ha hablado, ¿no? El vacuna gate, ¿no? Entonces, en ese sentido se refiere a ese término. No vayan a pensar que es algo peyorativo, porque siempre hay, digamos, facilidades para tratar de atribuir ciertos significados que uno no quiere decir, ¿no? Bueno, hecho esa salvedad, quería terminar con el aspecto jurídico y de ahí para pasar al aspecto político. Ya me quedan 5 minutos y no quiero abusar. Bueno, el aspecto jurídico termina con lo siguiente, ¿no? Se otorga prerrogativas en la medida en que también se otorga obligaciones. Porque debemos recordar que un parlamentario no está libre ni exento de una serie de críticas y de amenazas, no de amenazas, pero de intervenciones furibundas que pueden hacer, por ejemplo, la prensa o la misma sociedad. Y eso, por ejemplo, no está sometido a cualquier ciudadano. Es decir, te doy privilegios, te reconozco ciertas ventajas como parlamentario o como funcionario alto del país, pero asimismo eres consciente que vas a ser fiscalizado por mí, que vas a ser revisado por mí, que vas a tener que someterte a la ley de transparencia en la información pública, que asimismo vas a tener que soportar las críticas de los periodistas que te van a reventar en los periódicos con periodicazos y titularidazos, etcétera. Y así se manifiesta concretamente la otra cara de la moneda de estas prerrogativas, porque recordemos el caso Canese Rodríguez versus Paraguay de la CIDH. Ese caso, ¿qué quiere decir? Concretamente decía que se reconoce a los parlamentarios o a los funcionarios o a aquellos que ejercen un poder un umbral distinto de consideración para las críticas en las cuales ellos pueden estar sometidos por la sociedad. Es decir, la sociedad los puede criticar con mayor fuerza y eso implica que ellos no puedan quejarse y puedan tratar de imponer las llamadas leyes de desacato. Ustedes ya deben saber por cultura jurídica, que hace tiempo, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha eliminado o ha recomendado la eliminación progresiva de las leyes de desacato. ¿Y qué son las leyes de desacato? Es decir, tú como Estado no puedes establecer leyes que protejan a aquellos funcionarios que ejercen ciertas funciones de altos cargos dentro del Estado. Es decir, los funcionarios tienen que estar sometidos a las críticas furibundas. Y eso obviamente a los cuales los periodistas son expertos, los someten a los congresistas. Con eso no quiero decir que sean pobres angelitos, sino que es parte de la fiscalización. Es decir, así como te otorgo beneficios, también te otorgo unas obligaciones o algunos perjuicios que tienes que soportar porque eres funcionario y tienes que soportar la intromisión del cuarto poder, de la prensa. Y ahora, simplemente para terminar ese punto de lo jurídico, ya pasar a lo político, ¿no? Esto creo que tiene que ver, y más de una vez lo ha mencionado tanto el doctor Vilcapoma como José Luis, tiene que ver con aquella relación que se da respecto a la desacreditación del Parlamento. Es decir, el Parlamento es un órgano erigido sobre la base de la representación, pero que muchas veces tiene una falta de reconocimiento en razón de que no hay partidos políticos que canalicen concretamente una representación. Y eso lo ha dicho, por ejemplo, Martín Tanaka. Lamentablemente acá no tengo el libro Los espejismos de la democracia, que es un libro estupendo, pero también lo repite en muchas partes para tratar de impulsar la idea de cómo puede sobrevivir una democracia sin partidos, Mauricio Zavaleta con este libro, ¿no? Coaliciones Independientes. Y en este libro Mauricio Zavaleta llega a decir que justamente ante el colapso de los sistemas políticos son justamente la existencia de organizaciones políticas que canalizan demandas políticas, demandas sociales, es decir, las exigencias que tiene la sociedad respecto a sus intereses y respecto a los intereses de los colectivos infrainstitucionales que representan y a los cuales ellos quieren que haya una representación. Entonces, ante el colapso de esos partidos políticos que se ha dado después de la caída del gobierno de Fujimori, que fue en el año 2000, porque Fujimori devastó los partidos políticos porque los demostró hasta qué punto existe una podredumbre por parte de estos partidos que eran comprados los parlamentarios. Ustedes recuerdan la oficina del CIN, ¿no? Donde Montesinos daba dinero para que este parlamentario vote a favor de esta ley, etcétera. Justamente después de ese colapso, lo que Mauricio Zavaleta saca como
como diagnóstico de la evaluación política, de la representación política social, él dice lo que existe son coaliciones independientes que tratan de suplir a esa ausencia de partidos. Y las coaliciones independientes muchas veces se manifiestan de distintos intereses, ¿ah? Es decir, no vayan a creer que es la solución o la panacea a nuestra ausencia de partidos políticos, sino al contrario, es como una especie de una manifestación de una enfermedad, como en este caso sería el colapso de los partidos políticos, que trata de solucionar y de curarse a sí misma. Es una manifestación de la enfermedad que trata de a sí misma salir de ese colapso, ¿no? Pero al fin y al cabo nos lleva a lo mismo, porque la coalición de independientes, como su mismo nombre dice, debe tener muchas condiciones para que pueda mantenerse. Una es el dinero, la otra es la influencia y la búsqueda de representantes vecinales, ya no se habla de representantes políticos, sino vecinales, es decir, tú buscas señor, usted te conoce a tal vecindario, para acá me representa, al otro, y se busca a ellos no por convicción, sino por intereses meramente marcados, y sobre la base de ellos se va construyendo una supuesta representación política que al fin y al cabo no la tiene, porque cuando se llega al poder, lo primero que se rechaza es cualquier tipo de acción que pueda realizar ese partido, ¿no? Es decir, en la cual esté comprometido su responsabilidad, los que echan cuerpo son aquellos que supuestamente han representado. Entonces, no hay una conexión directa entre quien representa a ese partido, a esa coalición independiente y quien está y quienes se sienten supuestamente los representados. No hay, ahí lo que hay es coalición de intereses, la búsqueda de factores que se benefician entre ellos de tal manera que puedan suplir la deficiencia democrática y obviamente la deficiencia democrática genera todas estas actuaciones deficientes y totalmente inadecuadas para el funcionamiento democrático. Es que obviamente no podemos negar, tenemos una democracia bastante deficiente y eso lo puede comprobar esta incontinuidad que existe de la institucionalidad dentro de nuestro país, que no es estable, que no es predecible, este estado empírico, como decía Basadre, que no hace posible el proyecto de un destino común. El destino común obviamente es la posibilidad de un progreso y el progreso en esta sociedad no puede ser. Bueno, ya me pasé de tiempo, me ha dicho Christopher, yo no quiero exceder más y bueno, estoy listo para las preguntas si es que las hubiera y a cualquier crítica si es que también las hay, ¿no? Porque al fin y al cabo eso ayuda al intercambio de ideas que creo que es necesario en este tipo de eventos. Gracias, Christopher. Bueno, ya habiendo culminado con las dos rondas, ahora sí se pasa a la tercera fase, que es la fase de preguntas, en la cual nuevamente repito, pueden escribir sus dudas en el chat de la aplicación del Zoom. También si no quieren escribir así, los que tengan dudas pueden activar su audio y preguntar de manera verbal a los ponentes. Bueno, al parecer aún todavía no llegan las preguntas. De espera un minuto más para sus preguntas, quizá le están elaborando así porque a veces también toma un cierto tiempo elaborar determinadas preguntas, porque las preguntas ayudan como lo hacía en su tiempo Sócrates, que era su método dialéctico, el preguntar y tratar de llegar a una verdad. En ese sentido, se va a esperar un minuto más para que puedan elaborar sus preguntas, ya sea verbal o escrita. Christopher, ¿me permites? Claro, doctor, adelante. Ya.
Bueno, yo creo que el Parlamento no solamente tiene la obligación de aprobar las leyes, sino fundamentalmente tiene la obligación del control político. Y cuando hablamos del control político, obviamente el Parlamento supervisa, controla al Poder Ejecutivo, fundamentalmente al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministros. Y para eso, por influencia del parlamentarismo europeo, justamente se ha institucionalizado, conforme ya han adelantado Andrés Torpoco, por ejemplo, la interpelación a los ministros, la censura a los ministros, la convocatoria a los ministros, la interpelación, etcétera, la cuestión de confianza. Entonces, ese es el papel fundamental del Parlamento y por otro lado, las comisiones de investigación, las acusaciones que debe formular, por ejemplo, a los grandes magistrados, a los grandes funcionarios. Entonces, cuando hay una situación de una autoprotección, hacer un grupo al interior del Parlamento sin cumplir adecuadamente con la función que ha establecido la Constitución, obviamente están cambiando de rumbo. Entonces sí tiene funciones muy importantes dentro de la democracia establecida, dentro de nuestra vida constitucional. Entonces la función del Parlamento, cuando se ejerce adecuadamente y luego es importante en la consolidación de la democracia. El problema está que tenemos un parlamento que de repente ha venido de mal en peor. Entonces la situación creo que está ahí justamente las críticas mediáticas de estos últimos años en el cual realmente la mayoría de los congresistas han estado involucrados en comportamientos muy ridículos que se han merecido adjetivos que no es necesario repetir en este espacio. Entonces el problema está ahí, que no, o yo creo que ya se ha dicho que el problema está de que a veces la percepción política de los electores no es el más adecuado y posiblemente las personas honorables no candidatean para ocupar esos cargos políticos que al menos antes eran bastante honrados por la función que desempeñaban. En estos momentos a veces realmente tenemos parlamentarios que no se merecen realmente ocupar ese cargo y luego cuando hay obligaciones de responsabilidad para cumplir con el Perú. Entonces yo creo que el Parlamento tiene realmente muchas funciones muy importantes al interior del Estado y de cualquier Estado si queremos que haya realmente democracia. Eso quería agregar en base a las opiniones anteriores, ya que todavía no había preguntas. Ojalá que haya. Muchas gracias, Christopher. De nada, doctor, oportuna su intervención, doctor. Bueno, al parecer, habiendo esperado para que realicen sus preguntas, al parecer no ha realizado el público preguntas, entonces tengo por entendido que no tienen dudas. En ese sentido, agradezco por la... Bueno, creo que sí. Ahorita se realiza una pregunta. Me permites para yo, en primer lugar, me disculpan que haya tenido problemas en ingresar. Bueno, me han esperado, de lo que les agradezco, pero yo creo que queremos que este espacio sea de diálogo, sea de intercambio de ideas, de críticas, de tal manera al menos podamos contribuir a que los estudiantes de derecho, los profesionales, abogados, al menos puedan tener una actitud frente a las medidas que aprueba el Congreso, el Parlamento, el Ejecutivo,
tenemos lo que la democracia requiere es de que los ciudadanos sean militantes activos de sus derechos, de sus intereses. Entonces, quedan invitados a fin de que miércoles a miércoles podamos realmente debatir temas de importancia. Entonces yo les agradezco y les invito a que el instituto al menos siga creciendo y sus actividades contribuyan a que el peruano, a que los ciudadanos de esta región al menos piensen en sus derechos, piensen al menos que las instituciones funcionen adecuadamente con la finalidad de crear democracia constitucional. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Puede cerrar nomás el programa. Les agradezco a los miembros del instituto, a nuestros colaboradores y al público que estuvo presente en esta reunión. Muy agradecido y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor, y a los ponentes, y nuevamente a todos los presentes. Esta sesión ha culminado. Buenas noches.